El año era 1305 y las calles de Londres resonaban con los gritos de los vendedores que pregonaban sus mercancías y el repiqueteo de los cascos de los caballos sobre el adoquín. Pero en esta mañana de agosto, un sonido diferente pronto llenaría el aire. El rugido de una multitud sedienta de sangre que se reunía para presenciar lo que se convertiría en una de las ejecuciones más notorias de la historia. El hombre al que habían venido a ver morir era William Wallace, el caballero escocés que se había atrevido a desafiar a la corona inglesa y a unir a sus compatriotas contra el dominio extranjero. Lo que ocurrió ese día no fue meramente una ejecución, sino un teatro cuidadosamente orquestado de crueldad, diseñado para destruir tanto a un hombre como al símbolo que él representaba. La imaginación popular, moldeada por películas de Hollywood y relatos románticos, ha limpiado los últimos momentos de Wallace en algo casi noble. Una muerte rápida para un héroe valiente. Pero la realidad fue mucho más siniestra e infinitamente más brutal. Eduardo I, conocido como Longshanks, había diseñado el castigo de Wallace no solo como represalia, sino como un mensaje que resonaría a través de generaciones. Esta iba a ser una muerte tan horrenda, tan pública y tan completamente documentada que serviría como advertencia a cualquiera que se atreviera a desafiar la autoridad inglesa. El método elegido fue ahorcamiento, arrastre y descuartizamiento, un castigo reservado para traidores que representaba el pináculo absoluto de la crueldad judicial en la Inglaterra medieval. Esto no se trataba simplemente de terminar una vida. Se trataba de la destrucción sistemática de la dignidad humana, la obliteración de la esperanza y la creación de un espectáculo tan aterrador que atormentaría la memoria colectiva de Escocia durante siglos por venir. Hoy, despojamos el mito y examinamos la realidad implacable de las últimas horas de William Wallace. Para comprender todo el horror de la ejecución de Wallace, primero debemos captar el mundo que la creó. La Escocia medieval, a finales del siglo XIII y principios del XIV, era una tierra atrapada entre la independencia y la subyugación, donde el concepto de nación aún se estaba formando y la lealtad a menudo se determinaba por la supervivencia más que por el sentimiento. Las guerras de independencia de Escocia habían estallado tras una crisis de sucesión y Eduardo I vio una oportunidad de poner a Escocia bajo control directo inglés, viendo al Reino del Norte como una provincia rebelde más que como una nación soberana. William Wallace emergió de este caos no como un noble que buscaba poder, sino como un pequeño terrateniente impulsado por una pérdida personal y una indignación nacional. Su familia había sufrido bajo la ocupación inglesa y cuando levantó su espada en el puente de Stirling en 1297, lo hizo con la furia de un hombre que lo había perdido todo y la visión de uno que veía lo que Escocia podía llegar a ser. Su victoria allí fue más que táctica, fue simbólica, probando que la pesada caballería inglesa podía ser derrotada y que la independencia escocesa no era meramente un sueño. Pero Eduardo el Fino no era un rey que tolerara la desobediencia. Conocido por su represión despiadada de la resistencia galesa y su expulsión de los judíos de Inglaterra, Longshanks entendía que la rebelión era como el fuego. Podía propagarse si no se extinguía por completo. El éxito de Wallace debía no solo ser revertido, sino transformado en una advertencia. El rey inglés necesitaba demostrar que desafiar su autoridad resultaría en consecuencias tan severas que disuadirían a las futuras generaciones, incluso de contemplar la resistencia. El contexto político de 1305 era crucial para entender el destino de Wallace. Para entonces, la mayoría de los nobles escoceses se habían sometido al dominio de Eduardo, viendo la acomodación como preferible a la aniquilación. La resistencia continua de Wallace lo convertía no solo en enemigo de Inglaterra, sino en una vergüenza para la aristocracia escocesa que había elegido la sumisión. Su captura se convirtió en prioridad no solo por razones militares, sino por necesidad política.
Su mera existencia desafiaba la legitimidad de la rendición de Escocia. La casa de William Wallace duró años, involucrando una extensa red de espías, informantes y colaboradores. Eduardo colocó una considerable recompensa por la cabeza de Wallace, y la administración inglesa en Escocia trabajó sistemáticamente para aislarlo de posibles partidarios. La red se fue cerrando gradualmente a medida que antiguos aliados se volvían contra él, impulsados por el miedo, la codicia o simplemente el deseo de sobrevivir, en un mundo donde la asociación con Wallace se había vuelto sinónimo de muerte. La traición llegó, como suele ocurrir en tales historias, desde dentro. En agosto de 1305, Wallace fue capturado cerca de Glasgow, probablemente mediante la traición de Sir John Ent, un caballero escocés que se había sometido al dominio inglés. Las circunstancias exactas siguen siendo debatidas por los historiadores, pero el resultado fue claro. El hombre que se había convertido en el símbolo de la resistencia escocesa estaba ahora en manos inglesas. Su captura fue celebrada en Londres como una gran victoria, pero para Eduardo el Feroz era solo el comienzo de lo que él pretendía que fuera la humillación definitiva de Wallace. El viaje desde Escocia a Londres fue en sí mismo una forma de tortura diseñada para quebrar el espíritu de Wallace antes de su castigo final. Atado y custodiado, fue exhibido en las ciudades inglesas donde las multitudes se reunían para ver al infame rebelde escocés. Esto era guerra psicológica en su forma más calculada, la transformación de un héroe en un espectáculo, de un líder en una curiosidad. Para cuando Wallace llegó a Londres, ya había soportado semanas de degradación, pero su calvario estaba lejos de terminar. El juicio de William Wallace fue una farsa legal, pero sirvió a un propósito propagandístico importante para la corona inglesa. Celebrado en Westminster Hall el 23 de agosto de 1305, las diligencias fueron conducidas en latín, una lengua que Wallace probablemente no entendía. Fue acusado de traición, asesinato, sacrilegio, incendio y varios otros crímenes contra la corona inglesa. La ironía no pasó desapercibida para los observadores contemporáneos. Wallace estaba siendo juzgado por traición contra un rey al que nunca había reconocido como su soberano. Cuando se le dio la oportunidad de hablar, Wallace supuestamente declaró que no podía ser culpable de traición contra Eduardo I, porque nunca había sido súbdito de Eduardo. Esta respuesta desafiante selló su destino, aunque en verdad el resultado ya había sido predeterminado. El juicio fue teatro diseñado para dar un barniz legal a lo que esencialmente era una ejecución predeterminada. Los jueces, todos designados por Eduardo el Feroz, no tenían intención de mostrar clemencia al hombre que se había convertido en el símbolo de la resistencia escocesa. Los cargos contra Wallace fueron cuidadosamente elaborados para justificar la severidad de su castigo. La traición era el delito más grave, castigado con todo el horror del ahorcamiento, arrastre y descuartizamiento. Los cargos adicionales de asesinato y sacrilegio, refiriéndose a sus ataques contra soldados y clérigos ingleses, estaban diseñados para retratarlo como un criminal más que como un guerrero. El sistema legal inglés se había convertido en un arma de terror estatal, y Wallace iba a ser su víctima más prominente. La sentencia fue pronunciada con gravedad ceremonial. Wallace iba a ser arrastrado por las calles de Londres, ahorcado por el cuello, pero no hasta morir, destripado aún vivo, decapitado y su cuerpo cortado en 4 partes. Cada elemento de este castigo tenía un significado simbólico. El arrastre representaba su degradación, el ahorcamiento su rechazo por el cielo, el destripamiento su corrupción espiritual y el descuartizamiento su completa destrucción. Esto no fue meramente ejecución, sino aniquilación. La mañana del 23 de agosto de 1305 amaneció clara y cálida en Londres. La ciudad había estado preparando este espectáculo durante días, con andamios erigidos y multitudes reunidas de toda Inglaterra para presenciar la muerte del rebelde escocés.
Las autoridades habían convertido la ejecución de Wallace en un día festivo, completo con vendedores de comida y bebida para las masas reunidas. Esto no se trataba solo de justicia, era entretenimiento, un recordatorio del poder de la corona inglesa y el destino que aguardaba a quienes se atrevieran a desafiarla. Wallace fue primero despojado y atado a un trineo, un marco de madera que lo arrastraría por las calles de Londres. La ruta había sido cuidadosamente planeada para maximizar tanto la humillación como el espectáculo. Desde la Torre de Londres, donde había estado recluido, la procesión avanzó por los distritos más concurridos de la ciudad, asegurando que la mayor cantidad posible de personas presenciara su degradación. Los adoquines desgarraban su carne mientras era arrastrado por caballos, dejando un rastro de sangre que marcaba su último viaje. Las multitudes que llenaban las calles eran una mezcla de curiosos, patriotas ingleses y aquellos que simplemente disfrutaban presenciar el sufrimiento de otros. Las ejecuciones medievales eran eventos públicos que servían tanto de entretenimiento como de recordatorio del poder real. Los espectadores lo abucheaban y le arrojaban desperdicios a Wallace mientras pasaba. Su comportamiento era alentado por las autoridades que querían asegurarse de que sus últimos momentos fueran lo más humillantes posible. Esto era crueldad patrocinada por el Estado a una escala masiva. La procesión avanzaba lentamente, permitiendo el máximo tiempo para que las multitudes se reunieran y el sufrimiento de Wallace se prolongara. Los relatos contemporáneos lo describen consciente durante todo este calvario, sus ojos fijos en algún punto distante, como si viera más allá del horror inmediato de su situación. Ya fuese esto desafío, resignación o simple shock, sigue siendo desconocido. Pero los testigos notaron que nunca gritó ni suplicó piedad, un detalle que más tarde se convertiría en parte de su leyenda. En Smithfield, el tradicional lugar de ejecuciones de Londres, se había erigido un cadalso específicamente para la muerte de Wallace. La multitud allí era aún mayor y más bulliciosa que a lo largo de la ruta, con vendedores de pasteles y cerveza para los espectadores que habían reclamado las mejores posiciones horas antes. La atmósfera de carnaval era deliberada. Las autoridades inglesas querían que la muerte de Wallace fuera recordada no como un martirio, sino como una celebración de la justicia y el poder inglés. El verdugo, un profesional que probablemente había realizado decenas de tales ejecuciones, comenzó su trabajo con práctica eficacia. Wallace fue primero ahorcado por el cuello, pero la cuerda fue colocada para asegurar la estrangulación en lugar de una muerte rápida por fractura de cuello. La multitud observó mientras luchaba por respirar, su rostro poniéndose morado, su cuerpo convulsionando en la danza universal de la muerte por asfixia. Pero justo cuando la conciencia comenzaba a desvanecerse, fue bajado, aún vivo, aún consciente de lo que le estaba pasando. Lo que siguió fue la parte más horrenda de todo el calvario. Mientras Wallace aún estaba consciente, el verdugo comenzó el proceso de destriparlo. Usando un cuchillo afilado, abrió el abdomen y comenzó a sacar los órganos internos uno por uno. Los relatos contemporáneos describieron los gritos de la víctima como algo distinto a todo lo que los testigos habían escuchado antes. Un sonido que parecía provenir de las profundidades mismas del sufrimiento humano. El verdugo levantaba cada órgano para que la multitud lo viera antes de arrojarlo al fuego que había sido preparado para ese propósito. El simbolismo de quemar las entrañas de Wallace no fue accidental. En el pensamiento medieval, las vísceras se consideraban la sede de la emoción y la compasión. Al quemarlas mientras él miraba, el verdugo estaba simbólicamente destruyendo la humanidad de Wallace, reduciéndolo a algo menos que humano a ojos de la multitud. El olor de carne y órganos quemados llenaba el aire, agregando otra capa de horror a una escena ya de pesadilla. Durante todo esto, Wallace permaneció consciente, sus ojos abiertos y atentos, incluso mientras su cuerpo era destruido sistemáticamente. Algunas crónicas sugieren que siguió hablando, aunque lo que dijo se ha perdido en la historia.
La habilidad del verdugo residía no solo en causar el máximo dolor, sino en mantener a la víctima viva el mayor tiempo posible. La muerte llegaría como un alivio, no como la culminación del sufrimiento. Finalmente, misericordiosamente, el verdugo pasó a completar su macabro trabajo. La cabeza de Wallace fue separada con un solo golpe de un hacha afilada, poniendo fin a su sufrimiento al fin. Pero incluso en la muerte, la humillación continuó. La cabeza fue levantada para que la multitud la viera, la sangre aún goteando del cuello seccionado antes de ser apartada para su posterior exhibición. El cuerpo fue luego cortado en 4/4, cada pieza levantada para la inspección de la multitud como cortes de carne en una carnicería. La disposición de los restos de Wallace fue tan calculada como su ejecución. Su cabeza fue sumergida en alquitrán para preservarla y montada en una pica en el puente de Londres, donde permanecería por años como advertencia a cualquiera que considerara desafiar la autoridad inglesa. Los 4/4 de su cuerpo fueron enviados a diferentes ciudades escocesas, Newcastle, Berwick, Stirling y Perth, donde fueron exhibidos públicamente como recordatorios del destino que aguardaba a los rebeldes. Esta distribución de las partes del cuerpo de Wallace fue más que mera brutalidad. Fue una forma de comunicación política. Cada pieza servía como un mensaje a la población local, un recordatorio físico del poder inglés y de las consecuencias de la resistencia. Los ingleses entendían que los símbolos podían ser tan poderosos como los ejércitos, y el cuerpo desmembrado de Wallace se convirtió en un símbolo del dominio inglés sobre Escocia. Las consecuencias inmediatas de la ejecución de Wallace fueron exactamente lo que Eduardo el Feroz había esperado. El brutal espectáculo había cumplido su propósito. La resistencia escocesa pareció desmoronarse ante una demostración tan abrumadora del poder inglés. Muchos de los que habían apoyado a Wallace huyeron del país o se sometieron al dominio inglés, calculando que ninguna causa valía una muerte tan horrenda. La ejecución había transformado con éxito un símbolo de resistencia en una advertencia contra la rebelión. Pero Eduardo el Feroz había calculado mal la respuesta escocesa al martirio de Wallace. En lugar de aplastar la resistencia escocesa, la brutalidad de la ejecución de Wallace, en realidad, la fortaleció. El mismo horror de su muerte se convirtió en un grito de guerra para aquellos que se negaban a aceptar la dominación inglesa. Roberto el Bruce, que más tarde se convertiría en rey de Escocia, fue supuestamente movido a la acción por el espectáculo de la ejecución de Wallace, viendo en ella el verdadero rostro del dominio inglés. La manera de la muerte de Wallace también influyó en las tácticas de la resistencia escocesa futura. La lección era clara. La captura por parte de los ingleses significaba tortura y humillación más allá de la imaginación. Este conocimiento llevó a una forma más desesperada y determinada de guerra, donde los combatientes escoceses preferían la muerte en batalla a la rendición. La ejecución de Wallace había creado una cultura de no dar cuartel, donde la misericordia no se esperaba ni se otorgaba. Las ramificaciones políticas se extendieron más allá de las fronteras de Escocia. Otros reinos europeos observaron la ejecución de Wallace con interés y horror, viendo en ella una demostración de los métodos ingleses que fácilmente podrían aplicarse a ellos. La brutalidad de la ejecución se convirtió en parte de la reputación de Inglaterra, contribuyendo al aislamiento que más tarde complicaría la política exterior inglesa. El mensaje de fuerza de Eduardo I había sido recibido, pero también lo había sido el mensaje de crueldad. La documentación histórica de la ejecución de Wallace es extensa, tomada de múltiples fuentes contemporáneas que proporcionan un cuadro notablemente detallado del evento. La crónica de Lanercost, escrita por monjes ingleses, describe la ejecución con detalle clínico, señalando la reacción de la multitud y la duración del sufrimiento de Wallace. Estos relatos, aunque sesgados hacia la perspectiva inglesa, proporcionan una visión valiosa de las actitudes medievales hacia la justicia y el castigo. Las fuentes escocesas, aunque menos numerosas, ofrecen una perspectiva diferente de la ejecución.
La crónica de Juan de Fordun retrata a Wallace como un mártir que enfrentó la muerte con dignidad y valor, enfatizando su negativa a suplicar misericordia o renunciar a su causa. Estos relatos, aunque quizás romantizados, reflejan el impacto de la muerte de Wallace en la conciencia nacional escocesa y la transformación de una derrota militar en una victoria moral. Los registros legales del juicio y la ejecución de Wallace proporcionan quizás el relato más objetivo de los eventos. Estos documentos, preservados en los archivos nacionales de Inglaterra, revelan la cuidadosa planificación que se puso tanto en el juicio como en la ejecución. Cada detalle fue documentado, desde los cargos contra Wallace hasta la disposición de sus restos, lo que sugiere que las autoridades inglesas entendían la importancia histórica de lo que estaban haciendo. Testimonios de observadores, tanto ingleses como escoceses, proporcionan capas adicionales de detalles sobre la ejecución. Algunos describen el entusiasmo sediento de sangre de la multitud, mientras que otros señalan la aparente dignidad con la que Wallace enfrentó su muerte. Estas variadas perspectivas resaltan la complejidad del evento y sus diferentes significados para diferentes audiencias. El legado de la ejecución de William Wallace se extiende mucho más allá de las consecuencias políticas inmediatas de su muerte. En los siglos que siguieron, su historia se convirtió en un mito fundacional del nacionalismo escocés, inspirando a generaciones de escoceses a resistir la dominación extranjera. La misma brutalidad de su ejecución lo transformó de un rebelde fracasado en un símbolo de martirio y resistencia que resultó más poderoso en la muerte de lo que había sido en vida. La ejecución también influyó en el desarrollo del derecho internacional y los conceptos de derechos humanos. Más tarde, juristas señalarían el trato a Wallace como un ejemplo de crueldad judicial que violaba principios fundamentales de la dignidad humana. La noción de que incluso los enemigos del Estado merecían un trato humano básico comenzó a emerger en parte como reacción a excesos como la ejecución de Wallace. El impacto cultural de la muerte de Wallace puede verse en la literatura, el arte y la música que surgieron en los siglos posteriores. Desde baladas medievales hasta películas modernas, su historia ha sido contada y vuelta a contar, cada generación encontrando un nuevo significado en su sacrificio. La escena de la ejecución en particular se ha convertido en un símbolo poderoso de la lucha entre opresión y libertad, tiranía y justicia. El impacto psicológico en el pueblo escocés fue profundo y duradero. La ejecución de Wallace creó un trauma colectivo que se convirtió en parte de la identidad cultural escocesa, una memoria compartida de sufrimiento que unió a la nación en formas que una victoria militar por sí sola no habría podido lograr. El horror de su muerte se convirtió en una fuente de fuerza, demostrando que algunas cosas valían la pena sufrir y que la dignidad podía mantenerse incluso ante la degradación última. El método de ejecución elegido para Wallace, ahorcamiento, arrastre y descuartizamiento, fue en sí mismo una declaración sobre la naturaleza de la justicia medieval y la relación entre gobernante y súbdito. Esta forma particular de ejecución estaba reservada para traidores, aquellos que habían violado el vínculo sagrado entre rey y súbdito. Al aplicarla a Wallace, Eduardo el Feroz estaba afirmando que todos los habitantes de las Islas Británicas eran sus súbditos, lo reconocieran o no. La naturaleza pública de la ejecución fue igualmente significativa. La justicia medieval era teatro diseñado para reforzar jerarquías sociales y relaciones políticas a través del espectáculo. La ejecución de Wallace fue quizás la más elaborada de tales representaciones de su época, involucrando no solo la destrucción física de la víctima, sino el condicionamiento psicológico de la audiencia. La multitud no estaba simplemente presenciando justicia, sino participando en un ritual de poder estatal. La documentación detallada de la ejecución sugiere que las autoridades inglesas entendían que estaban creando un momento histórico. El registro cuidadoso de cada detalle,
desde la ruta de la procesión hasta la disposición de las partes del cuerpo, indica que esto estaba destinado a ser recordado. La ejecución no se trataba solo de castigar a Wallace, sino de crear una narrativa que serviría a los intereses ingleses durante generaciones. La dimensión internacional de la ejecución no debe pasarse por alto. La Europa medieval era un mundo interconectado donde las noticias viajaban rápidamente y la reputación importaba enormemente. La ejecución de Wallace fue presenciada por dignatarios extranjeros e informada en todo el continente, contribuyendo a la reputación de Inglaterra como un poder dispuesto a usar medidas extremas para mantener el control. Esta reputación influiría en las relaciones diplomáticas durante décadas. Al reflexionar sobre el horror de la ejecución de William Wallace, confrontamos verdades incómodas sobre la naturaleza humana y el ejercicio del poder. Las multitudes que se reunieron para ver su sufrimiento no eran monstruos, sino personas comunes que habían sido condicionadas a aceptar e incluso disfrutar de la destrucción sistemática de otro ser humano. Su entusiasmo por el espectáculo revela la capacidad de crueldad que existe dentro de la sociedad civilizada cuando recibe sanción oficial. La ejecución también demuestra cuán rápido lo extraordinario puede volverse rutinario. El verdugo que desmembró a Wallace era un profesional experto en el arte de prolongar el sufrimiento. Los funcionarios que organizaron el evento eran burócratas siguiendo procedimientos establecidos para tratar con traidores. La normalización de la crueldad extrema es quizás más perturbadora que la crueldad misma, lo que sugiere que la civilización es siempre más frágil de lo que podríamos creer. La transformación de Wallace de rebelde a mártir ilustra la naturaleza impredecible del simbolismo político. Eduardo el Feroz pretendía que la ejecución demostrara la inutilidad de la resistencia, pero en cambio creó un símbolo poderoso de la nobleza del sacrificio por principio. El mismo exceso de la ejecución contribuyó a su fracaso como elemento disuasorio. El horror fue tan completo que se volvió sublime, trascendiendo su propósito inmediato para convertirse en algo mayor. La fascinación perdurable por la historia de Wallace habla de nuestra necesidad de héroes que encarnan nuestros ideales más altos, incluso o quizás especialmente frente al último sufrimiento. Su ejecución nos recuerda que las mayores victorias son a veces morales más que militares, que la dignidad puede mantenerse incluso cuando todo lo demás ha sido despojado, y que el espíritu humano puede triunfar incluso en el momento de la destrucción del cuerpo. La historia de la ejecución de William Wallace es en última instancia una historia sobre el precio de la libertad y el costo del principio. En nuestro cómodo mundo moderno, es fácil olvidar que las libertades que damos por sentadas fueron compradas con la sangre y el sufrimiento de quienes vinieron antes que nosotros. La horrenda muerte de Wallace sirve como recordatorio de que la libertad nunca es gratuita y que quienes la disfrutan tienen la responsabilidad de honrar el sacrificio de quienes murieron por ella. Hoy, al enfrentar nuestros propios desafíos a la libertad y la dignidad humana, la historia de Wallace sigue siendo relevante. Los métodos pueden haber cambiado, pero la lucha fundamental entre opresión y libertad continúa. Su ejecución nos recuerda que hay principios por los que vale la pena sufrir, causas por las que vale la pena morir, y que la elección entre libertad y seguridad es una que cada generación debe hacer por sí misma. Los adoquines empapados de sangre del Londres medieval aún resuenan con el mensaje de que algunas cosas valen cualquier precio y que el espíritu humano, incluso cuando está roto, aún puede inspirar a otros a continuar la lucha en la noche.